Hola, bienvenidos a un nuevo tema de nuestro curso de comprensión lectora. Hoy vamos a ver las diferencias entre el tema central y la idea principal. Recordando, en clases anteriores habíamos mencionado que la unidad de nuestro trabajo era el texto, de latín textus, documento escrito general, conjunto de ideas organizadas de tal manera que con coherencia y claridad tratan de un determinado tema. El texto guarda relación íntima con lo que es el discurso gramatical y tradicionalmente la secuencia seguida es introducción, desarrollo y conclusión. Por ende, también va a haber una estructura interna del texto. En este caso sería la organización de ideas vinculadas a la encodificación hecha previamente por el autor y que tiene que ver directamente con lo que son los conceptos de tema, idea principal y título, que son considerados como las jerarquías de la lectura. Recordando, ¿cuáles son las características vinculadas entre el tema, la idea principal y el título? Primero, que el tema es una idea que se expresa de manera global, general. Normalmente no afirma ni niega por su propia y condicional naturaleza de ser una frase nominal. Se expresa acompañándose de un artículo y es la idea más general de la lectura. En el caso de la idea principal, hablamos de la idea más importante del texto, la cual se expresa de alguna manera en forma de oración, ya que contiene un verbo, normalmente el verbo ser o estar, lo cual otorga a esta oración la capacidad de afirmar o negar algo, bajo condiciones de síntesis o resumen que el autor va a proponer. En el caso del título, el título tiene una gran semejanza con el tema, en función a ser también una frase de carácter nominal, pero que adicionalmente a la condición natural del asunto tratado en el texto o sujeto principal de la lectura, se manifiesta acompañándose de una palabra en forma de sustantivo o más que pueda ayudar a resumir la lectura de manera concisa y coherente. Recordando, para poder encontrar el tema dentro de una lectura, podemos presentar la siguiente interrogante. ¿Qué asunto trata el autor? A ello responderemos con la siguiente fórmula síntesis. El tema será igual a artículo más sustantivo y, de ser necesario, un adjetivo calificativo. La pregunta para hallar la idea principal necesariamente y recurrentemente sería de qué o de quién se habla y qué es lo que se sostiene al respecto, de lo cual obtenemos la siguiente fórmula síntesis. La idea principal será igual al tema más un verbo, normalmente, recurrentemente, ser o estar o cualquier otro verbo, un predicado, objeto directo e indirecto, de acuerdo a la necesidad de la construcción sintáctica. Y para hallar el título, la pregunta sería la siguiente: ¿qué idea resume lo leído? Para lo cual, nuestra fórmula síntesis como respuesta sería que el título es igual al tema más sustantivo. Recuerda que el tema siempre está presente en todos los elementos del proceso de la construcción de nuestra estructura o jerarquía semántica, condición gramatical para poder hallar las partes de una lectura, y obviamente las fórmulas nos sirven como referencia para poder tener una mejor construcción al respecto. ¿Qué es el tema central? ¿Podríamos decir que el tema central es igual que la idea principal? La respuesta es no. Podríamos decir que el tema central de alguna manera es una variante de la idea principal.
No debemos confundir el tema en sí con el tema central. El tema es el asunto o problema y el tema central es, de alguna manera, la condición a especificar del proceso más importante de lo que se expresa en la lectura. Habla sobre el personaje o sujeto principal de la lectura como un aspecto específico de la misma. Por ende, para acondicionar los elementos de nuestro tema central, podemos mencionar que el tema central está compuesto primero por el sujeto del texto, es también a su vez el asunto tratado a lo largo de todos los párrafos, siempre se pone en forma de frase nominal, es decir, no tiene verbo, es imprescindible en el entender de la lectura, se divide en el elemento y el área de exposición, es decir, el objeto en sí como tema y los detalles que se mencionan al respecto. Para poder encontrar nuestro tema central, la pregunta sería, ¿de qué trata el texto? Y a ello respondemos con la siguiente fórmula síntesis. El tema central será igual al tema más el aspecto específico mencionado en la lectura. Recuerda que el tema central en ciertas ocasiones puede ser muy semejante o igual al título del texto. Observamos nuestro ejemplo, hacemos referencia a la ubicación de esta idea principal, en donde se destaca por condición la tecnología quirúrgica en el tratamiento de belleza, específicamente de los músculos faciales. Por ende, nos damos cuenta que nuestra respuesta, que hace alusión al tema central, es una frase ya que carece de verbo obviamente notorio para condicionar la estructura de afirmación o negación. La idea principal. Recuerda que la idea principal siempre va a representar la idea a desarrollar en la lectura. Es el nexo discursivo entre el desarrollo del tema o la idea que sintetiza lo argumentado por el autor. Es una oración que tiene verbo, se encuentra normalmente ubicada dentro de un párrafo y expresa en forma de afirmación o negación lo que el autor trata de decirnos a manera de síntesis o resumen de la lectura. Es la idea más amplia y universal en relación al contenido de la lectura. No puede haber una lectura que no la tenga, es decir, su condición imprescindible se va a destacar por el resto de las oraciones que compone la lectura. Para hallar la idea principal, volvemos a recalcar la fórmula a preguntarse de qué o de quién se habla y qué es lo que se sostiene al respecto, lo cual nos otorgará la fórmula síntesis de que la idea principal es igual al tema, más un verbo, normalmente, recurrentemente, ser o estar, el predicado de la oración, que puede estar acompañado del objeto directo e indirecto de acuerdo a necesidad de construcción sintáctica. Recuerda que la idea principal es como la opinión del autor sobre el contenido informativo de la lectura. Tenemos otro texto ejemplo en donde nos manifiesta un tema en general que vendría a ser la tecnología de la información. Una tecnología de la información que de alguna manera se hace manifiesta en la economía global y en la conectividad de Internet en relación al mundo. Bajo esa premisa, nuestro tema central sería la alternativa C y la idea principal sería la oración que se expone en la alternativa B de la segunda pregunta. Resumiendo, recuerda que el tema central
vendría a ser el tema acompañado por complementos formados por una frase que expresa lo característico del texto. Esta frase expresa en forma de concepto lo que va a generalizar la lectura. La idea principal, por su lado, podemos definirla como la intención que tenía el autor al escribir el fragmento. Expresa lo más importante y característico, lo que da sentido a todo el texto en sí, y sin lo cual éste quedaría incompleto o sería anecdótico. Es una idea general que abarca las demás ideas del texto y que muestra cómo se presenta el tema. En este caso tenemos el ejemplo del personaje de Hamlet de la famosa obra de Shakespeare, en donde nuestro tema central de alguna manera serían dos elementos: la duda y venganza de Hamlet en función a la muerte de su padre, y podríamos decir que la idea principal de alguna manera sería la duda de Hamlet por tomar venganza y certificar la revelación del asesinato de su padre por su fantasma en manos de su tío y el matrimonio de este con su madre. Como proceso final, tenemos un cuadro comparativo entre el tema central y la idea principal. Recuerda que la idea principal abarca mayor cantidad de información de la contenida obviamente en una palabra o frase que representa el tema central.